Le saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón. Gracias damos al Señor Jesucristo por este día que nos concede nuestro Señor, que nos da la fuerza, Señor Jesucristo, en este día para poder estar de pie, porque sabemos, ¿no es cierto?, que todas las cosas son difíciles, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo seremos vencedores. Así que el Señor les bendiga, les guarde, les colme ricas bendiciones a los que se van a ir conectando, ¿no es cierto?, este día. Es momento de reflexionar y que podemos, ¿no es cierto?, meditar. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde todo y les colme ricas bendiciones a todos los que se van conectando en un momento más. Sea bendiciendo cada vida y cada corazón y nos dé la fuerza para poder estar de pie, como le decimos siempre. Así que bendiciones para todos los que se van a conectar un momento más. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a introducirlo en la Escritura para meditar un momento en la palabra del Señor Jesucristo, que nos enseñe, que lo ilustra, que nos muestre el camino día a día y nos advierte de cosas que van a suceder y que Así que, mi hermano, vamos a meditar un trocito de la Escritura. Vamos a meditar en una porción de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí en Tesalonicenses vamos a leer, mi hermano, segunda de Tesalonicenses, vamos a leer 2:1. Ahí vamos a tener una reflexión, un momentito, conversar, ¿no es cierto?, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga, los guarde y les colme ricas bendiciones a todos los que se van a conectar ahora, se van a conectar un momento más, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesucristo sea bendiciendo cada vida y cada corazón. Vamos a leer este trocito. Segunda de Tesalonicenses 2:1, lo vamos a leer para la gloria del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Y nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo ilustra a través de su palabra tan maravillosamente. Y vamos a leer un trocito de la palabra del Señor Jesucristo aquí en 2 de Tesalonicenses 2:1 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga, les guarde, les colme ricas bendiciones a todos los que se conectan, los que se van a conectar un momento después también, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesucristo les bendiga. 2 de Tesalonicenses 2:1 vamos a leer y vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Una lectura de una palabra del Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Eterno Señor, te damos gracias en este día tan glorioso porque nos concede vida, nos da salud, nos da fuerza, energía. Señor Jesucristo, usted es dueño de todas las cosas. Bendiga cada vida, cada corazón, ponga la bendición del cielo, Señor, en las vidas, para que su palabra, Señor, que es tan bonita, que es tan maravillosa, sea glorificada, Señor, y podamos meditar en ella, porque nos habla hace mucho tiempo, Señor Jesucristo, a través de su palabra nos da a entender las cosas, los tiempos, Señor Jesucristo, cómo están sucediendo, cómo está aconteciendo muchas cosas, Señor Jesucristo, y a poder estar atento allí, Señor Jesucristo, a través de su palabra gloriosa. Le damos gracias, Señor, ayúdenos, denos la fuerza para poder estar, Señor Jesucristo, vigilante cada día. Le pedimos la bendición del cielo sobre cada vida, sobre cada corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por la palabra que hemos leído, un trocito de la Escritura que es maravillosa, que nos comenta algo el Señor a través de su palabra. Lo dejó escrito a través de estos grandes hombres de Dios, ¿no es cierto? Este hombre de Dios, ¿no es cierto? Pablo, y nos relata estas cosas que son maravillosas, y podemos ver que en aquellos tiempos habían cosas que sucedían, ¿no es cierto? Y allí, ¿no es cierto?, como en estos tiempos también suceden cosas, mi hermano, y cuando algo sucede, parece que el Señor está a las puertas, parece que el Señor viene. Pero aquí a través de esta palabra tan gloriosa, mi hermano, Dios nos habla a través de su palabra, nos enseña cosas muy lindas, son maravillosas. Mira, aquí en este tiempo, ¿no es cierto?, nos enseña el Señor Jesucristo a través de su palabra. Los tesalonicenses eran perseguidos. Estaban siendo perseguidos, hermano, allí en aquel lugar. Pero allí, hermano, ya había la perturbación porque ya venía, ya estaba a las puertas nuestro Dios. ¿Por qué? Porque había una persecución, ¿no es cierto? Como si pasara algo, ¿no es cierto? Pronto al tiro, ¿no es cierto?, se comenta que ellos se levantan falsos profetas, falsos maestros enseñando cosas, ¿no es cierto? Como pasaba en esta palabra gloriosa que nos habla el Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pero respecto a la venida de la reunión, allí, hermanos, donde vamos a recibir al Señor, ¿no es cierto? Como nos habla la palabra de Dios, la reunión con Él, con nuestro Señor Jesucristo. La palabra en diferentes lugares nos habla de estas cosas, parece que fueran eventos diferentes, pero es un solo evento, ¿no es cierto? Aquí mismo, hermano, en el 4, primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice el Señor: luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Lo habla el Señor Jesucristo, que hay algo importante, lo habla del mismo evento el Señor. A través del apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, lo habla del evento de la venida de nuestro Rey, de cuando venga nuestro Señor Jesucristo.
nos enseña de eso. Por eso nos dice su palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él. Lo habla de ese día. Nos enseña el Señor Jesucristo qué va a pasar en aquel día. Nos enseña el Señor en su palabra gloriosa, como lo estamos leyendo, mi hermano, aquí un poquito más atrás, en el 4:17, leemos un poquito más arriba, el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, no habla de la venida de nuestro Dios. En aquel tiempo, ¿no es cierto?, va a haber algo maravilloso, ¿no es cierto?, que los que han muerto en Cristo se van a levantar primero. Luego los que estemos vivos vamos a ser transformados. De esa venida lo habla nuestro Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Miren lo que nos dice el 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Dios nos guarde, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba aquí, mi hermano? Había una persecución, mi hermano. Por lo tanto, había una persecución en este lugar, por lo tanto, ¿no es cierto? Ya algo pasaba, ¿no es cierto? ¿Qué estaba pasando? Se habían levantado falsos profetas. Se habían levantado hombres enseñando cosas diferentes. Que ya estaba a las puertas del Señor. Y no era así. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay señales muy grandes, muy tremendamente hermosas, podemos decir, ¿no es cierto? Porque va a estar a las puertas de nuestro Dios. Hay prodigio grandes, cosas que tienen que suceder todavía. Y la cara, vamos a leer el 2, mi hermano. Donde estábamos leyendo allí, ¿no es cierto? Dice el 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el Señor está cerca. Miren lo que nos dice, ¿no es cierto? Que no sea por carta, que no sea, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, por espíritu, porque había hombres que decían, ¿qué decían los hombres? Que venía el Señor. O sea, ya se habían levantado hombres engañando allí a aquel lugar. Y por eso el Señor manda al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a aquel lugar, a hablar a estas cosas, ¿no es cierto?, decir que no, porque no vendría el Señor. Y lo deja algo importante para conocer la venida del Señor. Algo muy importante, hoy día han dicho, ¿no es cierto?, mucho, el anticristo, ¿no es cierto?, aquí, el hombre de pecado, muchas cosas, pero todavía, ¿no es cierto?, tenemos que esperar el tiempo de nuestro Dios. En aquel tiempo ya se estaba anunciando estas cosas, mire qué lindo, ¿no? Se estaba anunciando aquello, ¿no es cierto? Nos dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, mire, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido, ¿no es cierto?, de que el día del Señor está cerca. No estaba cerca el día del Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano? Pero había hombres que ya estaban predicando aquello, que ya venía el Señor, que estaba a la puerta del Señor. Como hoy día pasa, usted lo ha visto muchas veces. Sucede algo, está a las puertas del Señor. Pero hay cosas que tienen que acontecer, mi hermano. Cosas que tienen que acontecer. Por eso hoy día nos sirve esta palabra de Dios, porque es maravillosa. Porque nos habla de qué es importante esto. ¿No es cierto? Por revelación, allí, ¿no es cierto?, por cualquier cosa. Ellos, mi hermano, ellos anuncian estas cosas, pero gracias damos al Señor Jesucristo, hermano, por las cosas que son maravillosas. Miren lo que nos dice el Señor aquí en el 3, vamos a leer el 3, dice, miren, nadie nos engañe en ninguna manera. ¿Por qué nos habla el Señor? Que nadie nos engañe en ninguna manera, dice, miren, que nadie nos engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren lo que nos dice el Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nos da un punto maravilloso, el Señor no vendrá. Dice el apóstol que no lo hará, el Espíritu Santo nos dice que no. Dios nos guarde, ¿no es cierto? Pero allá había hombres que ya estaban, ¿no es cierto?, como que eran cartas de Pablo, ¿no es cierto?, como que por revelación o por el Espíritu, como hoy día hay muchos hombres, ¿no es cierto?, a través de todos los tiempos, como lo habla el Señor Jesucristo. Hombre engañando a muchos, ¿no es cierto? Por eso el Señor Jesucristo nos guarde y nos colme de ricas bendiciones a todos, mis hermanos, los que nos hablan este día. Nadie nos engañe en ninguna manera, mire, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano, es linda la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor no vendrá sin que antes no venga ¿qué? La apostasía. Este hombre, mi hermano, hará apostatar. ¿Qué es la apostasía? Se van a olvidar de aquel Dios, mi hermano. Se van a olvidar de este Dios grande. Hermano, el Señor Jesucristo nos habla, ¿no es cierto?, también en Juan, y lo habla del anticristo. Lo enseña algo importante, anticristo. ¿Por qué es anticristo, no es cierto? Usted vea, ¿no es cierto?, ¿no? Y nos enseña también, ¿no es cierto?, que hoy día hay muchos anticristos, ¿no es cierto? En aquel tiempo se rebelaron muchos, salieron de la iglesia, ¿no es cierto? Y allí en aquel lugar, ¿no es cierto?, apostataron de la fe. Dios nos guarde. Y eso como que pasó en el comienzo, ¿no es cierto? Pero no solamente en el comienzo, mi hermano. Sigue pasando hasta el día de hoy, mi hermano, Dios nos guarde. Mira, voy a leérselo, mi hermano, un poquito, ¿no es cierto? Dice, hijitos míos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Estoy leyendo aquí en San Juan, mi hermano. Primera de Juan, mi hermano. Estoy leyendo 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no era. ¿Sabe que en aquel tiempo pasó? Salieron de aquella, mi hermano. Pero no todo, mi hermano, para que se hiciera manifiesto aquello, mi hermano. Hoy día nos habla el Señor Jesucristo de la apostasía. Este hombre, mi hermano, es por obra de Satanás, el anticristo. Es un hombre, mi hermano, a lo mejor cuando hablamos del anticristo, mi hermano, como que va a traer un letrero y decir, yo soy el anticristo. No, mi hermano, este hombre es sagaz. El hombre es sagaz, es inteligente. Él no va a traer un letrero, yo estoy mintiendo. No, mi hermano, es por obra de Satanás, por lo tanto es tan inteligente que va a engañar a mucha gente. Va a engañar a muchos, mi hermano. Dice su palabra, mi hermano, más abajo, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a leer un poquito más, mi hermano, donde estábamos leyendo para la gloria del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dios nos bendiga y Dios nos guarde, ¿no es cierto? Nos enseña el Señor en su palabra, dice, mire, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Mire, mi hermano, es poderoso esto, mi hermano. ¿Y por qué es poderoso, hermano? Porque va a estar trabajando el Dios de este siglo, hermano. Dice su palabra y nos enseña estas cosas maravillosas. Mire qué lindo, mi hermano. Voy a leer el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se imagina, mi hermano? Mire qué lindo lo que la Biblia nos enseña. Se sienta en el templo de Dios, haciendo. ¿Qué va a hacer, hermano, cuando esté sentado en el templo de Dios? ¿Usted cree que la gente va a adorarle? Por supuesto, mi hermano. Muchos le van a adorar. Muchos le van a adorar, pero ¿qué quiere, hermano? Que le adoren como a Dios. Entonces el Señor nos está hablando de esto, que esto está a lo mejor muy pronto a suceder. Pero todavía no podemos identificarlo, ¿no es cierto? Dios nos guarde, pero pronto, ¿no es cierto? Cuando aparezca podamos decir, ¿no es cierto? Allí está. Allí está lo que Dios nos ha enseñado a través de, como el apóstol Pablo le enseñaba, ¿no es cierto? Ahí también, ¿no es cierto? A través de la palabra de Dios, muchas veces. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto oculto. Queriendo decir, ¿no es cierto? Todos los que dicen que alaban a Dios se va a oponer a todo y no va a dejar que nadie, mi hermano. Pero esto, mi hermano, primeramente hoy día llega, hermano, viene haciendo algo importante, engañándole a todos y luego, hermano, va a sacar la carga, mi hermano. Dios nos bendiga. Por eso nos habla el Señor Jesucristo en su palabra, hermano. Mire qué lindo, hermano. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis de cuánto no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿Se da cuenta, hermano? Lo había anunciado en aquel lugar, ¿no es cierto? La palabra de Dios lo había anunciado también, ¿no es cierto? A través de la palabra de Dios. Hay un trocito, mi hermano, Juan 5:43 dice, ¿no es cierto? Que él dice el Señor, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán. ¿Y saben lo que habla, hermano? Porque está hablando del pueblo de Israel.
Está hablando, hermano, de una apostasía. ¿Qué va a pasar, mi hermano? Dice el Señor que él vino en el nombre de su Padre y no le recibieron. Y este dice que vendrá en su propio nombre y a él le van a recibir. Está hablando de aquel lugar. Está hablando, hermano, que también allí un remanente, unos pocos, mi hermano, también. A lo mejor son muchos, ¿no es cierto?, que van a recibir, ¿no es cierto?, a este hombre. Pero hay muchos, hermanos, que siempre Dios tiene un remanente escogido. Hay muchos que no le van a recibir. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. No habla, por eso no habla de una apostasía, mi hermano. ¿Él qué quiere hacer? Apostatar, mi hermano, no solamente al mundo entero, sino que también al pueblo de Israel. Por eso que Él se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios nos guarde y nos ayude, nos dé la fuerza para poder meditar en la palabra. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Muchas veces lo enseñaba el apóstol allí, ¿no es cierto? Lo hablaba de aquel, ¿no es cierto? Como lo hablaba allí en Juan, ¿no es cierto? Nos daba a entender allí la palabra de nuestro Dios, ¿no es cierto? Que han venido muchos anticristos, muchos que niegan, mi hermano, este evangelio glorioso. Y solamente, mi hermano, muchas veces creemos, mi hermano, que solamente lo están negando la gente que no cree en Dios. El Señor Jesucristo dice en su palabra que vendrán muchos en su nombre, engañando a muchos. Por ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces parece que sí conocieron el nombre, pero no conocen el nombre. Dice que vendrán muchos en su nombre, hablando del nombre, pero no son, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que se levantarán muchos profetas, falsos profetas. Y por eso nos encarece la palabra de Dios y nos recalca, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra tan gloriosa, tan linda y tan maravillosa, como leímos allá, ¿no es cierto?, en Juan, que allá lo describe más, ¿no es cierto?, dice, lo habla de ¿qué? Del anticristo, ¿no es cierto? Lo habla del mismo, ¿no es cierto?, el hombre ¿qué? El hombre de pecado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y nos habla que pasó en aquel tiempo, hermano, sucedió aquello. Dice, salieron de vosotros, pero no eran de nosotros, para que si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. En aquel tiempo, hermano, salieron de la iglesia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y hoy día también, mi hermano, están saliendo muchos. Y la apostasía está allí. Allí está la apostasía, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude. Mire qué lindo, hermano. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos que conocer las cosas. Conocer a Jesucristo. Conocer al autor de la vida. Por eso, hermano, recuerda que muchas veces, hermano, lo hablaba. Lo decía, ¿no es cierto? Los hombres de Dios siempre lo estaban anunciando. Pero aquí nos enseña algo muy lindo, mi hermano. Miren lo que nos dice. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora al presente sabéis que lo detiene. Hermano, hemos hablado mucho de esas cosas, muchas maravillosas. ¿Por qué, mi hermano? ¿Cómo alguien lo detiene? Por ahí se dice, ¿no es cierto?, que el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? Muchas cosas, ¿no es cierto? Pero Dios nos dice a través de su palabra, hermano, que Él va a abrir los sellos. Y nos habla el Apocalipsis, mi hermano, aquel caballo blanco. Estos días salía, ¿no es cierto?, allí el Papa salía, ¿no es cierto?, con un caballo blanco que le habían regalado, salía en la televisión, ¿no es cierto?, mostrándose, dando una señal, ¿no es cierto?, mostrando algo que, ¿no es cierto?, algo allí, ¿no es cierto? Y lo veíamos. Dios nos guarde y nos ayude, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, que pronto. Pero ¿quién es el que abre los sellos? Es nuestro Dios. Nuestro Dios le va a decir, ¿no es cierto?, cuándo tiene que trabajar. Al presente hay quien lo detiene hasta que Él se ha quitado del medio. Hasta que Él diga, ahora es tiempo que trabaje. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dios nos dé la fuerza para poder meditar, mi hermano, en aquello que es maravilloso. El anticristo, mi hermano. Un hombre que se opone, mi hermano, a Jesucristo. ¿Sabe que el Señor nos guarde, nos ayude, mi hermano, nos dé la fuerza para poder meditar, ¿no es cierto? Nos enseña, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Todas las cosas están bajo las manos del Señor. Nada se mueve sin el poder de nuestro Dios. Es importante meditarlo, mi hermano. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, hermano, cuando estuvo en el madero de la cruz, le quitó el imperio, que el que tenía el imperio de la muerte, ese Satanás? Le pisó la cabeza, mi hermano. Dios tiene toda la autoridad. Él tiene la autoridad. Y por eso nos dice su palabra que Él va a abrir los sellos, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde para poder meditar en aquello.
Primeramente viene, ¿no es cierto?, como montadito en un caballo blanco. Y trae un arco y no trae flecha, ¿no es cierto? Porque primeramente no viene, ¿no es cierto?, a pelear, viene a hacer la paz, viene a engañar al mundo entero. Pero luego, ¿no es cierto?, va a sacar las garras. Luego, ¿no es cierto? Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dios nos dé la fuerza para poder meditar, pero porque Él no puede hacer la paz, porque Él nunca ha tenido paz en su corazón. Dios nos bendiga, va a estar trabajando allí en el hombre. Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Lo dice, el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que en el presente lo detiene, hasta que Él, a su vez, se ha quitado del medio. ¿Se da cuenta? Este ministerio, hermano, viene de mucho tiempo atrás. Como nos habla, hermano, allí nos hablaba, ¿no es cierto, Juan? Viene hace mucho tiempo, mi hermano, que se levantaron muchos anticristos, pero hay un anticristo especial que va a gobernar en el fin de los tiempos. Dios nos bendiga. Y de Él está hablando en este día de hoy, del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué, hermano? Porque el hijo de perdición. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Nos habla, ¿no es cierto?, de su palabra, que allá presenta, hay alguien que lo detiene. Y es de nuestro Dios. Está preparado todo para el día, la hora, el mes y el año. Todo ordenado lo tiene nuestro Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos enseña aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay que en el presente lo detiene hasta que Él, a su vez, se ha quitado del medio. ¿Se fija usted, mi hermano, en qué tiempo estaban allá cuando estaba hablando Juan, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo ya habían anticristo? Ya había hombres allí, ¿no es cierto? Como hay mucho hoy día, mi hermano, que cuando hablamos de Cristo, hermano, no quieren escuchar. Y hay religiones, mi hermano, que han dicho que los que hablamos de Cristo, hermano, estamos equivocados. Cuando el Señor nos dice en su palabra, ¿ah?, el que tiene a Cristo tiene al Padre. ¿Ah? Nos habla el Señor Jesucristo. Honrar a Jesucristo, hermano. Y el que no honra a Jesucristo no honra al Padre. Los enseña muy diferente, mi hermano. Entonces la Biblia nos enseña muchas cosas. Por eso dice la Biblia así: y seréis aborrecidos por causa de su nombre. Y hoy día no solamente lo hace el mundo, hay iglesias que lo hacen, mi hermano. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, dice el Señor Jesucristo. No lo hace solamente el mundo. Pero este hombre viene, mi hermano, ¿a qué? Para irse contra el pueblo de Dios. Pero quiere sentarse allá en el templo de Dios. Quiere sentarse allá donde estaba nuestro Dios, en aquel lugar. O sea, el Señor nos bendiga, nos guarde y nos colme. ¿Y cómo lo podemos entender, mi hermano? Mire. Dice el 8, mi hermano, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo en aquel el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, hermano, que va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de ¿qué? De su venida. Cuando esté, ¿no es cierto?, aquí en la tierra reinando, ¿no es cierto? Cuando venga el Señor, nos enseña con su venida, mi hermano. ¿Qué es lo que es, mi hermano, el espíritu de su boca? Es la palabra de Jesucristo. Lo que está escrito, mi hermano, a través de su palabra. Como nos ha enseñado, ¿no es cierto? Como lo habla, ¿no es cierto? Allá en Ezequiel 38 también lo habla de él, ¿no es cierto? Lo describe allí, ¿no es cierto?, cuando se levanta contra el pueblo de Israel. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y va, ¿no es cierto?, allí a destruir, porque ellos, mi hermano, ellos quieren solamente destruir a Israel. Quieren eliminarlo de la faz de la tierra, pero no pueden hacerlo, porque es el pueblo de Dios también, mi hermano. No pueden. Hoy día ve como 60 naciones están contra el pueblo de Israel, pero no podrán, porque está el grande, el poderoso con ellos. No podrán destruirlo. Entonces Dios nos habla de su palabra, esto maravilloso. Entonces se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ¿ah?, y lo destruirá con el resplandor de su venida, cuando venga nuestro Rey. No habla de cuál, de la venida, donde dice, ¿no es cierto?, que los que han muerto en Cristo se van a incorporar a la vida. Los que estemos vivos seremos transformados. Entonces nos habla de aquello el Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, como lo habla en Mateo 24, ¿no es cierto?, como nos enseña el Señor, como nos habla su palabra en diferentes lugares. Dios nos bendiga. Miren lo que nos dice, mi hermano. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Mira lo que nos dice. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién está trabajando en él? Es por obra de Satanás. Mire mi hermano, que imagínense mi hermano, el ángel mi hermano, allí mi hermano, que se rebeló contra Dios, que hoy día se llamaba Luzbel, hoy día, ¿no es cierto?, se llama Satanás, ¿no es cierto?, por lo que ha hecho, ¿no es cierto? Dios nos guarde, Dios nos bendiga, y el Señor lo reprenda, ¿no es cierto? Dios nos guarde y nos ayude, mi hermano, para poder meditar en esta palabra gloriosa. Inicuo, mi hermano, mire qué lindo, hermano, dice, inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, mi hermano. Mire qué lindo, hermano, con gran poder, mi hermano, y prodigio mentiroso, mi hermano. ¿Ah? Pero es por obra de Satanás. Por lo tanto, ¿quién va a estar ahí? En ese hombre, Satanás. Imagínense, mi hermano, cómo será. ¿Sabe? Yo me imagino, mi hermano, sabe que no ha ido nunca un hombre todavía como Salomón. ¿Sabe que él, mi hermano, en dinero, mi hermano, llegaban a él 666 millones? El mismo número, hermano. ¿Sabe que va a ser como Salomón? Experto, hermano, en enigma, experto en muchas cosas, mi hermano. Un hombre muy sabio, muy inteligente. La gente cree que va a venir con una marca diciendo yo soy el anticristo. No, mi hermano. Va a venir con mucha sagacia, con mucha sabiduría. Va a quedar la gente plasmada, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo aquí lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque también viene, mi hermano, a marcar a los suyos. ¿Se fija usted que el Señor Jesucristo va marcando a los suyos? Lo está marcando cada día. Y él también va a marcar lo suyo, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos colme ricas bendiciones, mi hermano. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire, ¿para quiénes? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Se da cuenta? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuánto? ¿Por qué? Mire lo que nos habla la palabra de nuestro Dios, mire. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo van a adorar mucha gente, mi hermano. Todos aquellos que no quisieron aceptar el Evangelio, la verdad de Jesucristo, Dios va a decir, le va a decir ya. Le va a dar un poder engañoso, mi hermano. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, va a ser engañada a la gente, mi hermano. Dios nos bendiga, hermano. ¿Cómo va a trabajar, mi hermano? Por eso el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, hermano, que son más los que se pierden que los que se salvan. Porque, mi hermano, ¿cuánto reconocimos a nuestro Dios como nuestro Salvador? ¿Cuánto, hermano, lo humillamos ante Él? Y le pedimos perdón por nuestra vida que hemos llevado. ¿Cuánto lo humillamos? ¿Sabe que, fíjese usted, mi hermano, que usted si está sano, usted no va al hospital? Si está sano, ¿para qué quiere el hospital? Si está enfermo, está en el hospital. Va usted al hospital, ¿no es cierto? Así, mi hermano. Cuando lo reconocemos pecadores, venimos ante Dios para que Dios nos perdone. Pero cuando no, ¿para qué, mi hermano? Por lo tanto, Dios nos habla a través de esta palabra tan bonita, mi hermano. Y con todo engaño y de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso el Señor dice en su palabra, hermano, que a Él le plació por la locura del Evangelio salvar las almas. Por este Evangelio que se predica en las calles, en las plazas. Por este Evangelio que se predica, ¿no es cierto?, por estas plataformas. Pero un Evangelio puro, un Evangelio verdadero. Porque hay muchos Evangelios, mi hermano. Pero el Evangelio de nuestro Dios es uno solo. Y es fiel y verdadero. Dice el Señor que ni una mentira procede de la verdad. No hay mentira en la verdad. ¿Se da cuenta? Dios nos guarde y nos ayude. Dice que la iglesia de Cristo es el baluarte de qué, de la verdad. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué linda es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Mire. Por tanto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Mire.
Por tanto, Dios les mandó un poder engañoso para que crean a la mentira, por lo tanto van a creer a esa mentira. Van a correr la gente, mi hermano, a adorarle. Qué bonita es la palabra, pero Dios lo está diciendo casi como 2000 años, mi hermano. 2000 años está hablando estas cosas. El Señor Jesucristo está hablando esto, mi hermano. Una y otra vez. Diferentes pueblos. Lo hablando estas cosas que son maravillosas, mi hermano. Qué lindo, mi hermano. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Se da cuenta? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Por lo tanto, es importante meditar en la palabra de nuestro Dios. Es importante humillarnos ante Dios, porque esto, mi hermano, puede sorprenderlo. Y hoy día podemos ver, mi hermano, en diferentes lugares. Podemos ver, mi hermano, muchas doctrinas que dijo, mi hermano, el apóstol, ¿no es cierto?, doctrinas de demonio, mi hermano. ¿Cómo pueden ser doctrinas de demonio? Es una gran verdad, mi hermano. Y Dios nos bendiga, Dios nos guarde para poder meditar en aquellas doctrinas de demonio, mi hermano. Dios nos bendiga, para que esta palabra pueda correr y podamos meditar y examinarlo. Dice el Señor Jesucristo que vendrán muchos en mi nombre. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por lo tanto, ahí debemos tener cuidado. Así que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, nos colme ricas bendiciones. Es una palabra muy linda, mi hermano, muy maravillosa al meditar en ella. Por lo tanto, el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, les colme a todos de ricas bendiciones, ¿no es cierto? Nos habla la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquí en Juan, donde estábamos hablando también, donde habla del anticristo, ¿no es cierto? Allá lo habla del hombre de pecado, acá lo habla del anticristo, ¿no es cierto? Allá, ¿no es cierto?, nos enseña el Señor Jesucristo en su palabra. Aquí en el 22, mi hermano, nos dice: ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cómo podemos negar al Padre y al Hijo? Cuando negamos a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por eso es importante, por eso que Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No dice, ¿no es cierto?, que son tres, sino que dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Ah? ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso aquí, mi hermano, si usted busca aquí, dice, habla solamente del Hijo y del Padre. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El que lo está hablando, el que lo está enseñando, el que lo está predicando. ¿Ah? El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y también tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Por eso, mi hermano, es importante meditarlo. Por eso reconocerlo a Él, mi hermano, que vino en condición de hombre. Nos enseña el Señor en su palabra. Nos dice aquí, mi hermano, mire, ¿quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que tiene al Hijo, tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Mire qué lindo, mi hermano. Mire qué lindo. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Mire. Por eso nos dice: lo que has oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que has oído permanece en vosotros, mire, vosotros también, a ver, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso es importante, mi hermano, meditar en la palabra de nuestro Dios. Aquí en Juan nos enseña, mi hermano, importante, mi hermano, Juan, aquí mismo, Juan 4. Juan 4, voy a leérselo para que usted lo medite, mi hermano. Voy a leerle Juan 4, mi hermano. Mire, voy a leerle, mi hermano, del 5 al 6, mi hermano. Juan 4, del 5 al 6. Para que usted lo... ¿Qué es lo que significa el espíritu, hermano, del anticristo? Significa el espíritu de error, que está errado. ¿Ah? Está trabajando desde el principio, pero viene, ¿no es cierto?, en instancia el anticristo, el último, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Mire lo que voy a leer, se lo dice, mire,
Ellos son del mundo, por eso ellos hablan del mundo. Mire qué lindo. Ellos, ¿quién? Los falsos profetas. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Mire qué lindo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuál es el espíritu de error? Si lo leen un poquito más arriba, el espíritu del anticristo. El espíritu de error. Mucho, hermano, está trabajando mucho ese espíritu de error. Por eso hoy día van contra la verdad de Dios. Pero aquel pueblo de Israel un día también chocó con la verdad. Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Chocó con la verdad. Y muchos hoy día chocan con la verdad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es solamente una reflexión para que usted pueda meditar, para que usted pueda pensar en esto maravilloso. Como le decía a usted, hoy día puede ver aquellas cosas maravillosas. Dios nos guarde, nos ayude. Por eso es importante, hermano. Por eso aquellos que se oponen, mi hermano, podemos ver que solamente el mundo se opone, no. Hay hombres que dicen que son cristianos y se oponen a la doctrina de Jesucristo. Se oponen al mensaje de Jesucristo. Por eso nos dice en su palabra que debemos fundarlo en ¿qué? En apóstol y profeta, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Así que ahí tenemos que tener cuidado. ¿Ah? Dime con quién anda y te diré quién eres. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Y nos dé la fuerza para poder glorificar a este Dios tan maravilloso. El Señor Jesucristo los bendiga, los guarde, los colme de ricas bendiciones y esperándole también, ¿no es cierto?, que usted pueda reflexionar en esta palabra tan linda y tan maravillosa, pueda pensar en ella, ¿no es cierto?, leerla, ¿no es cierto? Y el día de mañana le invitamos al servicio también en este lugar, ¿no es cierto?, a las 8. Si Dios nos permite, Dios nos da la fuerza para estar nuevamente alabando a nuestro Dios y que el Señor les bendiga, les guarde y les colme de ricas bendiciones. Está un poquito mal de la vista, mi hermano, me cuesta un poquito leer todavía. Me operaron el lunes otra vez, ¿no es cierto? Así que está un poquito mal de la vista, pero bueno, Dios, ¿no es cierto? Me cuesta ver un poquito, pero el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, ¿no es cierto? Y vamos recuperándolo luego, ¿no es cierto? Para que podamos, ¿no es cierto?, leer un poquito más fluida, ¿no es cierto?, la palabra de nuestro Rey. Así que el Señor Jesucristo le bendiga, le guarde, le colme de ricas bendiciones. Por aquí tenemos a Tamara Pizarro, el Señor Jesucristo le bendiga. Belda Palomino, ¿no es cierto? Dios le bendiga, le guarde, le colme de ricas bendiciones también, ¿no es cierto?, a ella. Y la paz de nuestro Rey pueda estar en sus corazones, ¿no es cierto?, cada día. De allá en el lugar de San Pedro, ¿no es cierto? Dios le bendiga, ¿no es cierto? Dice también, ¿no es cierto?, nuestra hermana Lidia, también, ¿no es cierto?, Dios le bendiga. También nuestro hermano Juan Acuña, también, Dios le bendiga, le colme de ricas bendiciones, ¿no es cierto? Y también nuestro hermano Fernando Muñoz, también el Señor Jesucristo le bendiga, ¿no es cierto?, y le guarde. También nuestro hermano Pablo Núñez, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para todos los que se ven conectados y escuchando la palabra del Dios vivo. Así, mi hermano, muchos después se van conectando y así, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo, Ariel Castro también, Dios le bendiga. Elías Acuña también, Dios les bendiga a los que están conectados y así puedan conectarse, meditar en esta palabra maravillosa. Y tener cuidado, como decía, ¿no es cierto?, dime con quién anda y te diré quién eres. Cuidado con aquello, ¿no es cierto? No todo lo que brilla es oro. No todo aquel que nos dice Señor, Señor, le entrará al reino de los cielos. Dios nos guarde y nos ayude, pero tenemos que edificar la casa en la roca. ¿Qué es la roca? Cristo, el Señor Jesucristo, le bendiga, le guarde, le colme de ricas bendiciones. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta pequeña palabra, pero bien, mi hermano, bien poderosa para nuestras vidas. Eterno Señor, te damos gracias en este día tan glorioso, Señor, porque usted vive y reina. Y usted, Señor Jesucristo, el que va por delante en todas las cosas, Señor. Gracias le damos, Señor, porque ya hace muchos años, Señor, que esta palabra, Señor, habla, Señor, que cada día, Señor, y viene el tiempo, se aproxima, Señor Jesucristo, en su palabra, a tener fiel cumplimiento, Señor Jesucristo. Tal vez estemos en el fin de los tiempos, no lo sabemos, Señor, pero si logramos estar, Señor, usted conoce los corazones, usted conoce la vida. Ayúdenos a estar firmes, porque solamente usted puede hacernos estar firmes. Le damos gracias, le pedimos la bendición del cielo sobre cada vida, sobre cada corazón, y aquellos que se están conectando, aquellos que se van a conectar un momento después, usted sea bendiciendo cada vida, cada corazón, y pueda, Señor, comprender su palabra tan gloriosa, y podamos meditar, Señor Jesucristo, que hay alguien que lo detiene, Señor. Sabemos que todo está en sus manos.
Señor, todo depende de usted, Señor. Usted dirá el día, la hora, Señor, cuando esto empieza a trabajar, Señor. Le damos gracias, Señor, por aquello tan maravilloso y por entender que usted nunca ha perdido, Señor Jesucristo, el control de todas las cosas. Usted es dueño de todas las cosas, Señor. Recordamos, Señor, cuando el enemigo vino a pedirle allí aquel varón, Señor Jesucristo, para zarandearlo, Señor. Porque usted tiene el control de todas las cosas y le damos gracias por aquello. Y le pedimos esa bendición y que tener esa confianza en usted, que es más grande que el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Y creerlo en nuestro corazón. Le damos las gracias, le pedimos una bendición en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Así que invitado a todos, mi hermano, para mañana, si nos concede vida al Señor Jesucristo, a las 8 estaremos alabando a nuestro Señor Jesucristo.